Hola jóvenes, padres de familia y público que sigue este programa Educando TV. Mi nombre es Josafat López Cruz y soy el facilitador de la materia de español. Te invitamos a participar en todo este proceso del ciclo escolar 2016-2017. Participar para que puedas desarrollar nuevas formas de aprendizaje. Así también te invito para que integres tu portafolio de evidencias de todas las actividades que vayas desarrollando a fin de que puedas articular todos los aprendizajes que irás desarrollando en todo este ciclo escolar. En esta sesión, jóvenes, trabajaremos el tema analizar los efectos de los mensajes publicitarios mediante encuesta, el cual pues vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. Y recalcar que corresponde a la asignatura de español tercer grado, nivel secundaria. Antes de iniciar, quisiera que hagamos una retroalimentación de la sesión anterior, por si se la perdieron. En la sesión anterior distinguimos diferentes mensajes publicitarios que se van a dar en televisión, en internet, en los periódicos, en carteles y en diferentes medios. Los mensajes de cómo se van a organizar, de cómo se van a estructurar y en función a un producto, mercancía o servicio. Es importante entonces que tengas en cuenta también todas y cada una de las actividades que los publicistas realizan. Por ejemplo, los estudios de mercado, que también van a utilizar algunas de las herramientas o instrumentos que hoy vamos a aprender. También en los estudios de su mercado objetivo, el plan y estrategia de mercadotecnia, así como los efectos y los resultados que esperan, que al final del día o el fin principal de ello, pues lo que buscan es vender. Por tanto, eso es lo que nos ocupa en buena medida en esta sesión. También decirles que en una sesión anterior, pues nosotros vimos los elementos y las características de los mensajes publicitarios. Distinguimos publicidad de propaganda, publicidad que se ocupa de persuadir para vender, mientras que propaganda lo que busca es generar una opinión para obtener seguidores. Es importante que recalquemos eso, que hay una diferencia entonces entre publicidad y propaganda. Y dijimos que publicidad se va a emplear más en las empresas para vender, mientras que propaganda regularmente se utiliza en campañas electorales, por ejemplo. También es importante decirte que para poder entrar de lleno a este tema y que tú puedas comprenderlo más fácilmente, es importante también que nos detengamos en el proceso comunicativo. Que tengas en cuenta que siempre va a haber un emisor y un receptor y que va a haber canales o medios por donde van a fluir esos mensajes y que esos mensajes pues se definen como un conjunto de códigos que irán acompañados de imágenes, tipografías, colores, etcétera, etcétera, en el cual pues lo que se busca es que llegue en la psique, en la mente de los individuos. Eso es muy importante. Al analizar los efectos, eso es importante que vayas teniéndolo muy en cuenta. Así también que vamos a entrar ya de lleno con la publicidad de un producto. En esta ocasión entonces, tenemos en esta lámina, pues lo que tenemos son los elementos y características de la publicidad de un producto que vimos en una sesión anterior. Mencionamos que es un eslogan, que es un logo, los mensajes que irían como la estructura del mensaje que se busca dar y desde luego el contenido del producto. Por eso es que van a ver aquí. Y para ustedes, pues ideamos un producto que
probablemente lo utilizan más las mujeres, pero también desde luego lo vamos a utilizar los hombres, que va a ser un tinte. Un tinte en el cual lo ideamos que está producido con elementos naturales, como lo es la grana cochinilla. ¿Qué es la grana cochinilla? Es un tinte que se genera a partir de un procedimiento natural del nopal y que se empleó muchísimo en la época prehispánica originalmente, y que en algunas zonas de nuestra entidad en Oaxaca pues aún se produce de manera artesanal. De allí la importancia de ubicar en este contexto este producto. Y el tinte le hemos denominado graco, de grana cochinilla, y que tiene una imagen que pues sería el logo, como mencionamos en la sesión anterior, así también un eslogan, una frase corta que dice: tu tinte hecho realidad. Así también la marca, es importante que lo tengamos en cuenta, la imagen. Habíamos mencionado que normalmente se emplea una imagen que iría acompañando al producto que se busca promover, hacer el marketing o bien hacerle la publicidad. Por eso es importante. Pero es importante que tengas en cuenta que mientras más sencillo, mientras más concreto, mejor. Si estás pensando que en un futuro cercano, cuando termines la secundaria, continúes con tu bachillerato y seguramente pues la licenciatura, pues estarías pensando probablemente estudiar economía, administración, contabilidad, mercadotecnia, claro está, o gestión empresarial, y ahí ya llevas estos elementos que hoy en día, con la dinámica de la economía, la globalización, pues lo que se busca pues es vender, ya sea un bien, una mercancía, un producto o un servicio, y que es importante que tú pues empieces a pensar cómo se puede diseñar la publicidad de un producto, y porque seguramente lo ves desde la promoción de tu escuela, la promoción de los libros, cuando vas allí en tu localidad. Si vives en una zona rural, seguramente cuando vas a la tienda, por más pequeña que sea, seguramente que ves publicidad. Y tenemos que pensar también en ello, si son el logo, el eslogan, la marca, la imagen o la comparación que hacen de un producto comparado con otro, o bien lo que se quedó en tu mente o de tus padres o de tus vecinos fue el empaque, o bien por el contenido del producto, o bien de un mensaje ahí que estaba en ese producto, y a partir de ello pues generó que tú adquieras, compres ese producto y te conviertas, claro está, en un cliente asiduo, no solo en esa tienda, sino además un consumidor de ese producto en particular. Eso es importante, que te ubiques a ti mismo por un lado, y hoy con esta sesión buscamos mirar, analizar cómo llega esos mensajes publicitarios en las personas, en la población, y cómo ello genera una creencia, cómo ello genera una visión, cómo ello genera también una imagen de ese producto, y desde luego pues es como tú empiezas a consumirlo, o las personas pues lo empiezan a consumir, y tiene todo un efecto, porque al aumentar, claro está, el consumo, debe de aumentar también la producción, seguramente aumenta el empleo, y es toda una dinámica económica que tú deberías de tener muy en cuenta, y que también eres parte, somos parte de esa dinámica de mercado. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Así también es importante que para poder entrar sobre este tema, ya te decía, vamos a mirar los efectos que producen esos mensajes publicitarios, que tengas en cuenta, decíamos, que ese proceso comunicativo, que hay un emisor y un receptor. El emisor, la empresa, la industria,
que está generando ese mensaje publicitario, ¿sí? Con qué elementos lo integra y cómo quiere que llegue a su destinatario, que en este caso es el receptor. Entonces van a emplear diferentes medios, que va a ser la televisión, internet, o incluso carteles que van a difundir el producto. Pero importa mucho que al venir el concepto, analizar, que es un concepto que te lo vas a encontrar a lo largo de la vida, y que si no lo comprendes perfectamente, pues entonces va a tener mayores complicaciones. Porque analizar implica pensar en un todo y pensar en cada una de las partes. Así, pensar en un todo y pensar en cada una de las partes que integran ese todo. ¿Sí? Con eso yo esperaría que esté ya en tu mente lo que implica analizar y que se va a construir también en líneas de investigación. Pero por ahora, esto de analizar implica, retomando lo de la primera sesión, jóvenes, implica que lo que vas a leer, lo que vas a ver, veas lo que integran todas las partes y de ahí proceses eso y te quedes con una parte de ello, como la síntesis, como la paráfrasis, que seguramente lo vistes en educación primaria, y si no, bueno, o el resumen, la parte de un todo, ¿sí? Cómo están integrados, pero la esencia, eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Entonces, ello implica desagregar, tenerlo muy en cuenta, y también que pienses en dos líneas, dos ejes, A y B, emisor, receptor, y que pienses también cómo de A va a ir un mensaje a B, y cuál va a ser el efecto o el impacto que va a llegar eso que va de A a B. Eso es importante. Quiero que reflexionemos algunos ejemplos para que ayude a entrar a la encuesta. Sofía es una niña casi de la edad de ustedes que tiene camelias en su casa y su abuelo le dijo que esas camelias se iban a desarrollar más rápidamente y que iban a producir rosas grandes si le ponía Sofía más fertilizante. Entonces fue a la bodega Sofía, o allí en la casa alterna en su localidad, tomó fertilizante y le agregó más de lo normal. Si le ponía 200 gramos o un puño, pues le puso 5, porque le dijeron que eso iba a ayudar para que diera rosas más grandes, y agarró y le puso, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que sus camelias se murieron. Entonces, muy angustiada Sofía, pues empezó a analizar qué fue lo que ocurrió. Pues lo que ocurrió fue que al ponerle mayor fertilizante, sobrecalentó el suelo y pues eso hizo que murieran las camelias. Pero claro, yo te lo estoy contando porque al final de un estudio eso fue lo que resultó, pero Sofía no lo sabía hasta que hizo un estudio que requería una combinación de fertilizante como nutrientes, pero además también requería cierta cantidad de agua. Y pues el efecto que produjo mayor fertilizante, se murieron sus camelias. Segundo ejemplo, por si esto aún no ayuda a ubicar lo que yo pretendo que ustedes aprendan en esta sesión. Resulta que un niño como ustedes, pues tiene a su abuelita, pónganle ustedes el nombre que les guste, y resulta que la abuelita, pues se lastimó se rompió una pierna. Iba caminando la abuelita y se rompió una pierna. Entonces llegó al doctor para
que le curaran la pierna, ¿sí? Para que le curaran. Ahí va incluso doble ejemplo. Entonces el doctor, pues claro está, necesita mirar cuáles son las causas para que le dé una receta, ¿sí? Causa, efecto, A y B, lo que yo les mencioné hace un momento. Y encontró el doctor que la abuelita, pues se rompió la pierna, pero no porque se cayó, sino más bien se cayó porque se rompió la pierna. Problemas de osteoporosis, causa, efecto. Entonces, eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Piensa en términos de causa, efecto. ¿Cuál es la causa que provocó ello? Y si eso todavía no te queda muy claro de mirar esta línea de la causalidad, pues entonces toma un balón en casa, ¿sí? Imagínalo, porque si lo haces seguramente van a regañar tus padres. Miras a la ventana, pones el balón aquí y si lo pateas, vas a romper la ventana. Causa, efecto. Ahora sí, jóvenes, si esto ya quedó claro, entonces, ahora sí, miremos el tema que pues quisiera que ustedes aprendan a desarrollar, a pensar y a desarrollar, ¿sí? Los mensajes publicitarios, entonces, ¿queremos analizarlos? Pues entonces preguntémosle a la gente, ¿cuál es el efecto que ellos tienen? Pero también debes pensar, a ver, pero resulta que en Oaxaca, pues hay 3.500.000 aproximadamente, es el número de personas. ¿A todos le vamos a preguntar? No, debemos de mirar qué sector. Lo dividimos hombres y mujeres. Regularmente el 51% son mujeres y el 49% son hombres, pero aún así siguen siendo muchísimos. Entonces los clasificamos según su edad. Sabemos que son las mujeres jóvenes de 14 a 29 años las que más utilizan tintes. Eso es interesante. Entonces ya los clasificamos por edad, por un rango de edad. Ya tomamos como que una característica. Ahora, ¿de dónde? ¿De la ciudad de Oaxaca? ¿De Pinotepa Nacional? ¿De Huajuapan? ¿De Tuxtepec? ¿De Juchitán? Entonces, ahí viene otra pregunta que deberías resolver. ¿A cuántos? ¿A quiénes y a cuántos? Y ahí vendrá un ejercicio de muestreo que si no lo sabes ahora, tampoco te desesperes, lo vamos a ir desarrollando en lo posterior, y si no, también en los otros niveles, segurísimo que vas a aprenderlo. Entonces, implica que pensemos en un método. ¿Qué es el método? El método es el camino, es el procedimiento que vamos a seguir, pues para avanzar en la encuesta. Porque no nada más agarramos la encuesta y elaboramos un conjunto de preguntas y nos vamos. No. Necesitamos ubicar, les dije, a quiénes, a cuántos, de dónde los vamos a ubicar. Y entonces establecemos que lo que se requiere, ¿sí?, es una encuesta. Ese es el método. La encuesta se convierte en nuestro instrumento, pero que de la encuesta también implica una herramienta que va a ser un cuestionario. Entonces, la encuesta, jóvenes, mediante un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario como un conjunto de preguntas que irán, ¿sí?, que irán formuladas en función del producto, en función del tema, el fenómeno, el hecho que queremos conocer. Eso es importante, que organices lo que se requiere y de allí nos vamos a elaborar nuestro cuestionario. Y antes de que avances con tu cuestionario, es importante que sigas el siguiente procedimiento. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Y a cuántos? ¿Y a dónde están aquellos a los que le vamos a aplicar esa encuesta? Eso es importante, y que eso pues implica que desarrollemos un casillero tipológico, implica que elaboremos un muestreo, implican
varias actividades. Pero aquí es importante que nos vayamos a nuestra encuesta. Y lo que dice nuestra encuesta es que los alumnos de tercero de secundaria, es decir, ustedes de Educando TV, estamos aplicando una encuesta sobre la compra del tinte grana cochinilla. Sus respuestas nos ayudarán a realizar un proyecto escolar, que es lo que pretendemos, que ustedes como competencia, como aprendizaje esperado, pues ustedes logren llegar a ello. Seguramente voy un poco rápido, pero yo esperaría que también vayamos retomándolo, todos estos procedimientos para que pues a fin pues tengas muy claro qué es lo que se pretende que aprendas. Establecemos entonces la edad. Habíamos dicho que solamente mujeres, pueden ser mujeres, hombres, pero claro, si sirve como ejemplo, mujeres de 14 a 29 años. Y aquí en la segunda pregunta, pues establecemos si hombre o mujer. En una siguiente, ¿a qué se ocupan? Si son estudiantes como ustedes, o bien son comerciantes, si son empleados en cualquier campo laboral, o son campesinos, campesinas, ¿sí? El nivel escolar que tienen, primaria, secundaria, porque eso es importante, que al levantar nuestra encuesta, pues lo que sigue es que nosotros procesemos la información desde una vía cuantitativa y una vía cualitativa. Entonces pensarán ustedes, el profesor de español nos está hablando de varios conceptos que no estamos comprendiendo. Reiterarles que hay que tener ahí el diccionario siempre y también ir a la Real Academia Española de la Lengua para que comprendamos esas palabras. Cuantitativo, de cuantificar. Cualitativo, de elementos que no se pueden medir en números. Eso es importante. Y también decirles que en nuestro cuestionario van a haber dos tipos de preguntas, por lo menos. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y que aquí lo observan. Preguntas abiertas en donde tú le permites a tu informante de manera que pueda responderte según él cree. Tiene mayores opciones de respuesta. Y en las preguntas cerradas, pues tú solamente le estableces casilleros, opciones, donde le vas a decir que conteste la opción que tú le estás dando. Entonces, es importante que aterricemos en ello. Un instrumento que se llama encuesta, mediante una herramienta que se llama cuestionario, que se van a derivar dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas, porque ello también nos ayudaría a procesar la información de manera que lo presentemos en gráficos, lo presentemos en términos de números o bien de manera cualitativa, donde recuperemos lo que ellas o ellos nos responden en función de sus preferencias, en función de sus deseos, que hace que adquieran nuestro producto. Jóvenes, se ha terminado el tiempo. Ha sido un gusto continuar con ustedes en la sesión. Nos vemos en la próxima sesión.